Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Te ves distinto al que conozco, más dentro sé que eres igual. Estás golpeado, pero no te has rendido, porque dejarse morir no es parte de ti. Y las pruebas otra razón para aprender a vivir. Duele tanto estar en el fuego, pero como el metal al final limpio brillarás. Muchos te juzgan porque no ven tus plumas, no entienden que tus alas volverán a salir, que es parte del proceso para luego surgir. Vuela, Dios te ha dado alas fuertes para remontar tu fe en Él, y grande vista Él te dio para que hoy puedas ver que en medio de las pruebas Él siempre ha sido fiel, para que tan lejos te puedas mover. Así que vuela, águila. Observa el cielo, se está aclareciendo. Sentiste que las pruebas no tendrían final, no, no, no. Hoy tienes nuevas fuerzas para alzar tu vuelo, tan lejos como el tamaño que abarca tu fe. Y solo te limita lo que puedas creer. Grande vista Él te dio para que hoy puedas ver que en medio de las pruebas Él siempre ha sido fiel, para que tan lejos te puedas mover. Así que vuela, águila. Que vuela, águila.
Así que vuela, águila. Y ya, nuevamente tras la pausa musical estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23 y versículo 7, donde dice: Cuando dijo esto, se produjo disesión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Las palabras de Pablo produjeron una situación de enfrentamiento entre dos grupos que formaban el concilio. Al haberse presentado como un fariseo, hijo de fariseo, que por esa razón mantenía la fe en la resurrección de los muertos, fue suficiente para que entre los saduceos y fariseos se produjese un conflicto en el Sanedrín y que quedase dividido en dos grupos irreconciliables entre sí. Pablo trató de obtener el respaldo de los fariseos sobre la diferencia teológica, puesto que la resurrección de Jesucristo también es el tema central del cristianismo. No fue una simple estratagema cínica de Pablo para dividir al Sanedrín sobre un punto trivial en la teología judía. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice: Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Lucas enfatiza la razón de que aquel conflicto entre saduceos y fariseos, principalmente para aquel a quien va dirigido el escrito, y en general para todos los lectores que desconociesen las peculiaridades principales de los dos grupos. Los saduceos no creen en la resurrección de los muertos, ni tampoco en los ángeles ni en espíritus. Entonces, la propuesta de Pablo y el apoyo del grupo de los fariseos que, como dice Lucas, creen en ambas cosas, provocó especialmente a los saduceos que consideraban las creencias de los fariseos como herejías modernas del judaísmo. Jesús había confundido a los saduceos afirmando directamente delante de ellos que existe la resurrección y que también existen los ángeles, como así nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 22 y versículo 30, donde dice: Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Este versículo, por otro lado, también es esencial para aquellas religiones que creen que después de muertos pues van a tener un harén de mujeres vírgenes o que se van a procrear. Aquí nos lo muestra bien claro la palabra de Dios, lo que dijo el Señor Jesús. Por tanto, hay que considerar que los saduceos solo aceptaban el Pentateuco como las escrituras dadas por inspiración divina, puesto que sostenían la creencia de que el Pentateuco no enseñaban que tendría lugar la resurrección de los muertos y rechazaban el concepto mismo de la resurrección. Por su parte, los fariseos creían en la resurrección y en la vida después de la muerte. Sus creencias en ese sentido eran más cercanas al cristianismo que la de los saduceos. Es significativo, por otro lado, que en la Biblia se registre la conversión de fariseos, como así nos lo muestra en Hechos capítulo 15 versículo 5 y también el Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 1. Pero, en cambio, no hay ninguna conversión de saduceos. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían, diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre que, si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios.
La confrontación entre los dos grupos que componían el Sanedrín se había producido. Las acusaciones y las defensas de las respectivas posiciones entre saduceos y fariseos fueron alcanzando su clima de conflicto cada vez más intenso. El volumen de voz se elevaba por momentos hasta que todo quedó envuelto en un griterío que difícilmente hacía comprensible lo que se decía el uno al otro, ya que solamente gritaban. Sigue diciendo este versículo: y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. Algunos de los eruditos fariseos, conocidos como escribas, comenzaron a tomar posición favorable hacia Pablo. Los escribas tenían el oficio destacado en la sociedad judía del tiempo de los apóstoles, como era las funciones de abogados y especialmente también como maestros de la ley, siendo expertos en el estudio de la ley mosaica. Esta tarea, sin embargo, les correspondía a los sacerdotes, pero en el tiempo fue cayendo en manos de los escribas, aunque en ocasiones concurrían ambas cosas en una sola persona, como así nos lo muestra en el Antiguo Testamento el libro de Nehemías, en Nehemías capítulo 8 y versículo 9, y concurría en la persona de Esdras. Hay que tener en cuenta que los escribas dedicaban mucho tiempo al estudio que nada debía interrumpir. A medida que transcurría el tiempo, los escribas asumieron una triple función. Por un lado, perseveraban en la ley, dedicándose al estudio y custodiando sus enseñanzas e interpretaciones, sobre todo en tiempos en que se produjo una notoria corrupción en el sacerdocio, como fue el periodo helenístico. Reunían en su entorno muchos discípulos a quienes instruían en la ley mosaica, procurando que perseveraran y también transmitiesen fielmente las enseñanzas recibidas por ellos. Enseñaban también en el templo, como abogados, conocedores de la ley, eran miembros también del Sanedrín, como nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 14 y versículo 43. Los escribas eran respetados y también consultados en los momentos de dificultades legales que se podían producir en un juicio. Dice la última parte de este versículo que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Algunos de los jueces se convierten en abogados defensores, dando su voto favorable al reo antes de ser acusado. De ahí su defensa y del tiempo de emitir el voto. Algunos de los fariseos, escribas, empezaron a emitir su voto de inocencia. Ellos estaban dispuestos a absorber a un traidor, y lo hacían con tal de mantener su posición teológica a favor, frente a los saduceos, adversarios doctrinales. Ellos, a gritos, proclamaban que para ello el acusado no había hecho nada malo, y para dar razón de su posición acudían a una hipotética visión angélica que el acusado pudiera haber recibido. Bien pudiera haber ocurrido que un espíritu o un ángel hubiera estado en comunión con él, en cierta medida con el reconocimiento de que esto se había producido, como Pablo testificaba, en el camino cerca de Damasco. La transición de los argumentos de los escribas justificando a Pablo se establece como una aposiopesis, es decir, dejar una frase incompleta o no acabada, dando sin embargo el sentido de lo que no se dice y a veces más de lo que se calla. De manera que,
la frase termina bruscamente, dejando entender que debían seguir lo que algunas versiones bíblicas añaden, que es no resistamos a Dios. Continuará con el versículo 10, donde dice: y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. La discusión entre los dos grupos adquirió una virulenta inusitada. Los gritos entre ellos no permitían llevar a cabo un interrogatorio del preso. El tribuno lo había intentado, ya que nadie podía escuchar, debido a aquella gritería, llegar a una conclusión que permitiera aproximadamente saber los motivos por los que el pueblo se había levantado violentamente contra Pablo en el día anterior y la razón por la que el Sanedrín se había alterado de aquella manera por las palabras suyas. La única realidad es que había degenerado en una gran discordia. La referencia al ángel y espíritu había colmado el vaso de los saduceos, por lo que el altercado llegó a un punto tal que podía comprometer seriamente la integridad del acusado. Sigue diciendo este versículo: teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos. Tal situación alarmó literalmente, es decir, llenó de temor al tribuno. Si el preso seguía presente en el lugar donde estaba, podía ser despedazado. Lucas utiliza aquí una forma verbal de un verbo que expresa la idea de estirar en dos, rajar o romper, de ahí el sentido de despedazar. Esto nos da una idea de cómo Lucas estaba viendo la situación en ese momento. La responsabilidad del tribuno era solamente suya, y además era grande, al tener la obligación de custodiar al preso para darle un juicio justo, sobre todo en su condición de ciudadano romano. Continúa diciendo este versículo: y le llevasen a la fortaleza. Una nueva intervención del tribuno puso fin al problema, haciendo bajar a un grupo de soldados para que sacaran a Pablo y lo pusieran en un lugar seguro. De nuevo, la intensidad del verbo usado aquí, que significa literalmente arrebatar, da la idea de lo que debió haber sido el conflicto desencadenado entre saduceos y fariseos. El tribuno ordenó llevarlo a un lugar seguro, de modo que los soldados lo tomaron de en medio del conflicto y le metieron en la fortaleza. La escena del día anterior se repetía aquí nuevamente, ya que Pablo, sacado a la fuerza y llevado a la seguridad a la Torre Antonia. Los acusadores perdieron la cordura enzarzándose entre ellos con violencia y con ello perdieron la oportunidad de acusar formalmente a Pablo. A tener en cuenta que, por otro lado, Dios estaba frustrando el propósito de los hombres para establecer el suyo en relación con los que habían determinado para su apóstol. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: te animo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo necesitaba ser confortado en esa situación, y nada mejor que el mismo Señor Jesús para hacerlo. Por otro lado, Pablo tenía el deseo de llevar el Evangelio más allá de Roma y de visitar la iglesia en la capital del imperio, ya que era mucho el tiempo que lo anhelaba,
pero parecía esfumarse cada día más. En lugar de un ministerio de evangelización, está ahora Pablo preso y amenazado de muerte. Por otro lado, nadie de la iglesia en Jerusalén, al menos que se sepa por el texto bíblico, estaba a su lado en momentos tan difíciles como los que estaban ocurriendo. Posiblemente se mantenían al margen para que no fuesen involucrados con Pablo delante de las autoridades, tanto judías como romanas. Fue a la noche siguiente que el Señor vino a donde estaba Pablo y se le apareció. Él tenía que aprender en su propia experiencia que nunca estaba solo, porque el Señor estaba siempre a su lado. Y esto nos enseña a nosotros en el día de hoy que cada creyente debe vivir personalmente sus propias experiencias espirituales con el Señor, ya que tratar de vivir las experiencias que otros tuvieron son meras ilusiones, y que además, con el paso del tiempo, suelen ser ilusorias, pueden desvirtuarse y también diluirse. Pero en cambio, no las que se reciben directamente de parte del Señor. Sigue diciendo este versículo: te animo. La presencia del Señor a su lado va acompañada de un mandato de aliento. Te animo. La forma tantas veces usada en el Nuevo Testamento. Esa fue la forma de dirigirse a ellos cuando navegaban en medio de la noche con el viento adverso en el mar de Galilea, que vino el Señor al encuentro de ellos, tal como nos dice en Mateo capítulo 14 y versículo 27. El aliento divino fue el mejor bálsamo para las heridas que la inquietud producían en el alma de Pablo. Sigue diciendo este versículo: Pablo, pues, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. No solo el Señor le anima, sino que le indica el trabajo al que era llamado para realizarse en Roma. Se trataba de predicar el Evangelio, siendo testigo del Señor. Y dicho sea de paso, en el Nuevo Testamento hay testigos de Cristo y nunca testigo de Jehová. Este trabajo lo había hecho en Jerusalén, Pablo. Fue un testimonio eficaz y también fiel. De esa misma manera debía hacerlo también en Roma. Si el Señor le decía esto, entendía Pablo claramente que nada ni nadie podría hacerle daño. Quien hablaba con él era aquel que tenía potestad sobre los cielos y la tierra, y que no hay nada ni nadie que se oponga a su voluntad. Si él había deseado ir a Roma y había sido impedido, ahora estaba seguro que se cumpliría su deseo porque era la voluntad del Señor. Del mismo modo que predicó en Jerusalén, era necesario, por tanto, incuestionablemente llevado a cabo en Roma. No da detalles de cómo se produciría este testificar en Roma. Tampoco indica el tiempo ni forma, pero llena de aliento el corazón del preso, que sabe que seguirá siendo instrumento en las manos del Señor para llevar a cabo su obra, a pesar de los enemigos y de sus planes contra él. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. No podían consentir los enemigos de Pablo que saliese con vida de Jerusalén, ya que un grupo de fanáticos había tomado una decisión respecto a su vida. Este acuerdo debió haberse concretado entre ellos
durante la noche, de modo que al llegar la mañana estaba preparada y articulada la conspiración contra el apóstol. Lucas dice que esta determinación procedía de los judíos. No se especifica quiénes eran, pero con mucha probabilidad formaban parte del grupo más extremista de ellos, tal vez bajo influencia de los griegos, que ya habían sido los elementos destacados en el caso de la muerte de Esteban. Y es posible que también entre los conjurados hubiese algunos celotes, que esto eran extremistas que no tenían reparo alguno en asesinar a cualquier persona con la que no simpatizaban, y además eran ellos enemigos extremos de la ocupación romana. Continúa diciendo este versículo: tomaron un complot. Este grupo, dispuesto a dar muerte a Pablo, se conjuraron entre ellos, como se aprecia en el sentido del verbo utilizado aquí por Lucas, es decir, se ponían bajo maldición si no llevaban a cabo lo que habían determinado. Literalmente, se volvieron anatema en el sentido bíblico que el concepto comporta, como podemos apreciar en la carta a los Gálatas capítulo 1 versículo 8 y 9, donde dice: Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio que habéis recibido, sea anatema. Es decir, invocaron el juicio divino sobre cada uno de ellos en caso de fallar en el propósito determinado. Esta es una fórmula muy utilizada entre los judíos, como podemos ver precisamente en algunos versículos del Antiguo Testamento, como por ejemplo en el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 44, y también en el segundo libro de Samuel, capítulo 3 y versículo 35. Hay algunos más, pero solamente creo que con estos dos basta. Sigue diciendo este versículo: y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Los que planificaron el asesinato se habían apoderado de la causa contra el apóstata del judaísmo y comunicaron su intención al Sanedrín, pidiendo y recabando su ayuda. La corrupción moral del más alto tribunal de la nación, que era el Sanedrín, que comprendía desde el sumo sacerdote y la casta de la élite sacerdotal, pasando por los maestros de la ley y los grupos de saduceos y fariseos, es evidente. No podían acusar a Pablo, pero no tenían inconveniente alguno en saber que procuraban atentar contra su vida, sin hacer ellos nada, absolutamente nada, para evitarlo. No podía ser más impío el juramento que habían pronunciado, porque se trataba de cometer un homicidio, totalmente prohibido por la ley, tal como nos dice en Éxodo, capítulo 20 y versículo 13, y los miembros del Sanedrín lo sabían muy bien. La determinación de dar muerte a Pablo se había llevado a cabo con suma celeridad, es decir, durante el día, porque se habían conjurado para no comer ni beber hasta que se hubiese producido su muerte, y no había margen para dejar de beber más allá de un día. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: eran más de 40 los que se habían hecho esta conjuración. Nótese que eran más de 40 personas las que se habían conjurado para darle muerte a Pablo. El sustantivo utilizado aquí procede de una raíz que significa jurar juntos,
De ahí el sentido de conjurar o conjuración. Con todo, a pesar de ser tantos los conjurados, tenía la dificultad de mantener en secreto la conspiración. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros no hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Estos más de 40 conjurados para matar a Pablo se acercaron, es decir, vinieron a encontrarse con los principales sacerdotes y con los ancianos, lo que equivale literalmente a un encuentro con el Sanedrín. Sin duda, debe recalcarse nuevamente la vileza del Sanedrín. Estos perversos de conducta y endurecidos de corazón podían recibir un testimonio de homicidio premeditado, sin hacer absolutamente nada ni actuar conforme a la ley, y mucho menos escuchando complacido las propuestas de los malvados. He de suponer que los ancianos a quienes visitaron no eran de los que simpatizaban con el apóstol Pablo. Sigue diciendo este versículo: nosotros no hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. La información que dieron a los miembros del concilio expresa la trascendencia de la acción. Todos ellos se habían puesto bajo maldición, es decir, bajo juramento condenatorio, si no llevaban a cabo la muerte del apóstol Pablo, informándoles también de la urgencia que daban a aquella acción a comprometerse, a no gustar ninguna cosa hasta concluir el homicidio planeado. Estaban ellos literalmente pidiendo la aprobación de los sacerdotes y también de los ancianos a la conjuración. Como ya se ha indicado en otros lugares, los principales sacerdotes eran miembros de la familia sacerdotal. Esta, entre los que estaban antiguos sumos sacerdotes, los ancianos eran el resto del cuerpo judicial del Sanedrín. Hay algo que debe apreciarse, y es que el conocimiento de la acción propuesta contra Pablo se iba extendiendo a muchas personas. Esto traería como consecuencia que saliera del círculo de los conjurados y fuese conocido por otros, fuera de ellos y de los miembros del concilio. Y voy concluyendo ya con esto. ¿Por qué el Señor le dijo a Pablo: te animo? Dios le dijo a Pablo que tuviese ánimo, simplemente porque estaba Pablo desanimado. Se sentía profundamente decaído por lo que había ocurrido el día anterior, interrumpiendo su defensa con una trompada en su boca. Sus palabras posteriores provocaron una tremenda confusión. Fue tirado a un lado y a otro de la sala con tanta violencia que el tribuno pensó que lo iban a despedazar. El corazón de Pablo estaba turbado, su mente confusa. No sabía si procedió bien o si procedió mal, cuando de pronto el mismo Señor Jesucristo se le presentó y le dijo: ten ánimo, Pablo. Nótese que Pablo estaba desanimado por no predicar a Cristo con libertad. Hay que tener en cuenta que esta clase de desánimo no es muy común entre muchos cristianos en el día de hoy. Esto sí, el desánimo les viene cuando no hay excursiones al campo o no pueden ir a lo que ellos llaman un concierto de cantantes cristianos, etc. Pero nunca, o casi nunca, hay desánimo por no predicar a Cristo. Cuando el Señor le dijo a Pablo: ten ánimo, nos sugiere aquí dos cosas. Primero, que no moriría en Jerusalén y que todavía debía recorrer un largo camino porque su carrera cristiana aún no había terminado. Pasara lo que pasara, Pablo sabría
desde ese momento que estaría en Roma predicando el Evangelio. El Señor lo había animado mostrándole una meta en el futuro. El segundo es que si nos sentimos mal con nosotros mismos, no significa que el Señor no haya desaprobado. Pablo podría haber dicho: Señor, ¿quieres que en Roma testifique como en Jerusalén? Pero si en Jerusalén hice un desastre, si fue un fracaso total, y me siento mal por todo lo que allí ocurrió. Pero el Señor le respondió: ten ánimo, Pablo. Estimado y estimada oyente, sentir desánimo es muy humano, y en algunos casos hay personas que hasta entran en depresión. Pablo tenía al Señor Jesucristo que le animó y le fortaleció. Todo cristiano y toda cristiana que ha experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, hemos podido experimentar también el desánimo, pero a su vez el consuelo y el ánimo del mismo Señor Jesucristo que nos proporciona en momentos oportunos. Por ello, si tú, mi amigo y mi amiga oyente, aún no has experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, si aún no has recibido a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, pues ahora yo te animo, si tú antes no lo has hecho, a que le puedas invitar a Jesucristo a que venga a tu corazón y recibirle como Señor y Salvador. Por tanto, ora conmigo esta oración de fe, ahí a donde te encuentres, para recibir a Cristo en tu corazón. Y repite ahí a donde estás. Señor Jesús, ciertamente he pasado por momentos muy difíciles en mi vida y estoy en ellos. He sufrido desánimos, desengaños, depresiones, enfermedades. Tú lo sabes. Vengo a ti. Creo que lo mismo que tú fortalecites a Pablo y lo consolates, puedes hacerlo también con mi vida. Por ello, yo te abro mi corazón y te recibo en este momento como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Lágrimas
comenzó a temblar. Soy el Hijo de Dios. Y era el Hijo de Dios. Y tengo En sus manos mi petición. Se acercó a mi oído. ¿Sabe lo que me dijo? Él me dijo: pelea, pelea, pelea. Aunque estás en la prueba, pelea, pelea. Aunque el diablo no quiera, pelea, pelea. Yo te daré lo que más tú deseas. Me dijo: pelea, pelea, pelea. Aunque estás en la prueba, pelea, pelea. Yo estoy contigo donde quiera, pelea, pelea. Y yo te daré lo que más tú deseas. Dame poder para reprender, dame unción para vencer al tentador, dame autoridad, oh, que te quiero cantar, dame de tu fuego, es todo lo que anhelo. De repente algo sucedió, Cristo apareció, mis lágrimas comencé a brotar, mi cuarto comenzó a temblar, y era el Hijo de Dios que entró en mi habitación y se acercó a mi oído. ¿Sabe lo que me dijo? Él me dijo: pelea, pelea, pelea. Aunque estás en la prueba, pelea, pelea. Aunque el diablo no quiera, pelea, pelea. Yo te daré lo que más tú deseas, pelea, pelea. Estoy contigo donde quiera, pelea, pelea. Aunque no hay comida en la nevera, pelea, pelea. Y las fuerzas no te quedan, yo pelearé por ti, mi hermano. Pelea, 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 pelea. No deja que el diablo te destruya, hermano. Pelea, pelea la batalla, tú pelea la batalla, pelea contra la enfermedad, pelea, pelea. Tú pelea contra la debilidad, pelea, 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 pelea. Aunque no hay dinero en el bolsillo, aunque te botan del trabajo, pueblo amado, escúchame, Dios te dice: pelea. Aunque no tienes fuerza, aunque te quedan pocas fuerzas, Dios te dice: pelea. Óyemelo bien, pueblo de Dios. Aunque tu esposo o tu esposa te deja, yo estoy contigo donde quiera, te dice el Señor. Aunque estás pasando la prueba más difícil en tu vida, escúchame, nación de Dios.